Bueno, buenas tardes, días, noches, mañanas para todos los que están siguiendo esta consagración a Jesús por medio de la figura de María, utilizando el método de San Luis María Griñón de Montfort. Continuamos en esta segunda parte que tiene que ver con el conocimiento de nosotros mismos, esta reflexión, y nos propone Montfort que en este día número 15 reflexionemos sobre si no se convierten, perecerán. Esto es una cita que está muy relacionada con el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, en los versículos del 1 al 5. Toda esta reflexión del día número 15, que es una reflexión corta porque es supremamente específica, nos trae un relato bíblico donde Jesús nos está hablando sobre lo que está pasando en la torre de Siloé. Y ustedes van a preguntar, pero nosotros hemos escuchado eso en la Biblia, por allá en el Evangelio de Juan hay un momento donde Jesús hace un milagro en la torre de Siloé, pero que era una torre significativa, pero que era una parte al sur de Jerusalén que también tenía como unas duchas, ¿no? Unos lugares que eran donde había agua y la gente podía pues como tomar unos pequeños baños ahí, y se hablaba de que ese lugar del Siloé pues también tenía unas connotaciones milagrosas a partir de las tradiciones judías y finalmente pues con lo que hace Jesucristo. Esta idea de traer a colación la torre de Siloé es muy importante porque Jesús continúa abriendo esa dimensión comunitaria de la experiencia de fe. Ya habíamos reflexionado en el capítulo 14, incluso en cada uno de los días, la importancia del otro en el proceso de salvación. Y yo creo que lo que Montfort va haciendo en ese proceso de consagración, especialmente en este día 15, es reforzar esa idea de que nosotros no estamos solos, que la salvación no llega sola, que necesitamos al otro, que nos vamos compenetrando, que juntos, que es lo que va a abrir el paso este día número 15, que juntos alcanzamos la salvación y que juntos nos encontramos con, con otras experiencias de amor y otras experiencias de fe muy, muy grandes. Entonces, nosotros no estamos solos, solamente aquellos que creen en Dios de una manera comunitaria y que experimentan en la comunidad ese momento de fe son los que, según esta reflexión de Montfort, pues van a encontrar sabiduría, amor y plenitud en la comunidad. Pero Montfort no se queda solamente con esta cita de Lucas capítulo 13 versículos 1 al 5 hablando de la torre de Siloé, sino que se mueve específicamente a un tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen María, los numerales 81 y 82. Como ustedes saben, lo que nosotros hemos venido haciendo es una reflexión utilizando el método de San Luis María Griñón de Montfort, pero hemos utilizado una versión como abreviada. ¿Qué nos ayuda esa versión abreviada? Nos ayuda como a ser más enfáticos y más concretos, porque el tratado de la verdadera devoción es un tratado grande y extenso, entonces uno muchas veces no tiene el tiempo, la disposición o la capacidad de leer un texto tan largo, entonces esta consagración es como una manera resumida de ese tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Y inicia estos numerales 81 y 82 de este tratado de la verdadera devoción hablando de la importancia de morir a nosotros mismos. Ayer hablábamos sobre la importancia de uno obedecer y de abandonarse, sino de lo que uno tiene en el corazón. Entonces uno se vacía para dejar que la acción de Dios actúe de manera específica y permanente en esa realidad de la vida. Pero ahora se nos está hablando de que tenemos que morir a nosotros mismos, y ya hemos venido explicando estas connotaciones, que morir no quiere decir quitarse la vida, suicidarse, ni nada de eso, sino que tiene que ver más con un control de uno mismo, como esos propios deseos que uno tiene en la vida, tratar de matizarlos, tratar como de frenarlos y tratar de controlarse para encontrar en el Señor Jesús pues la plenitud total. Nos dice San Luis María Griñón de Montfort a partir de una lectura de la primera carta de los Corintios. Dice: es menester ver como si no se viese, oír como si no se oyese, servirse de las cosas de este mundo como si no sirviese uno de ellas, lo cual llama San Pablo morir todos los días. Qué importante este momento de la consagración, porque nos está diciendo que si bien nosotros estamos en el mundo, estamos en esta realidad, nosotros estamos llamados a vivir todo como una experiencia temporal. ¿Por qué esa experiencia temporal es importante? Si nosotros no entendemos que esa experiencia que tenemos los seres humanos en la tierra es temporal, nosotros no vamos a poder
como sumergirnos en esa dimensión más espiritual de la vida. Nosotros sabemos que esta vida es muy corta. Si usted cree porque tiene 80 años, incluso 100 años, que ahí conocí a alguien de 105 años, si usted cree que esos son demasiados años, pues sepa que uno se está preparando en esta vida para la eternidad, para algo que es eterno, para algo que no se puede contar. Entonces lo que San Pablo le está diciendo a los corintios en este punto y que Montfort lo está trayendo es: utilice las cosas del mundo, el mundo está hecho para usted, disfrute el mundo, pero siempre entienda que usted está en el mundo de manera temporal. A veces nosotros nos metemos en muchísimos problemas, tenemos discusiones, miles y miles de problemas tenemos los seres humanos porque a veces pensamos que somos eternos. O sea, yo quiero esto para mí, pensando, o este es mi lugar, o les pongo un ejemplo más fácil. A veces hay gente que cree que tiene su banca comprada en la iglesia. Entonces, si llega a la iglesia y hay alguien sentado en su banca, en su silla, entonces dice, no, no, pues se puede mover porque esta silla es mía. No, no, la verdad es que nosotros no tenemos nada. Nosotros estamos llamados para estar cerca de Dios. Las cosas del mundo son temporales. Nada de lo que tenemos acá, nada de esto, como se dice popularmente, nada de esto no lo llevamos nosotros, todo lo dejamos en esta tierra. Entonces es importante morir a nosotros mismos, entender la dimensión temporal de las cosas que tenemos en la tierra. Pero también nos dice San Luis María Griñón de Montfort y nos resalta la importancia de nuestras devociones, de las cosas que nos conducen al Señor, esas prácticas que nos llevan a esa santa muerte, a esa santa renuncia de las cosas que nos llevan al cielo. Esta consagración es en sí mismo un llamado a morir, es una devoción que nos enseña a morir, nos lleva por un camino de pasearnos del espíritu del mundo, conocernos, acercarnos y finalmente entregarnos. Eso es consagrarse, dedicarse al Señor Jesús mediante la experiencia de la vida. Esta novena nos ayuda a nosotros a comprender que las devociones, especialmente este día número 15, están basadas en dos cosas y ya hemos venido tratando eso con días anteriores. El primero es el amor propio y el segundo es la propia voluntad. Sobre el amor propio tendríamos que decir que el amor propio tiene que ver con nuestro proceso personal. Ya les he hablado en los otros días sobre esa dimensión interna y externa de la fe, mi vida espiritual y mi relación con el otro. El amor propio tiene que ver con un reconocimiento de que uno mismo es una criatura de Dios, que como uno es una criatura de Dios, uno comparte algo con Él. Esto ya lo hemos escuchado, yo ya lo he predicado, con toda seguridad otros sacerdotes también lo han abordado, pero el amor propio es el reconocimiento de que Dios está en mi vida, de que está acá conmigo, de que está actuando y que yo comparto cierta, digámoslo así, cierta divinidad, no en el sentido de que uno tiene poderes sobrenaturales, sino que como Dios es nuestro Padre y nos creó a su imagen, nosotros también tenemos el Espíritu que comparte algo de ese ser divino de Dios, esa espiritualidad, la fe, el amor, la caridad, la esperanza, todas esas virtudes que sinceramente provienen únicamente del cielo. Y el segundo aspecto es el amor propio. Cuando uno la propia voluntad. Cuando uno entiende la propia voluntad como parte del proceso de salvación, la voluntad tiene una transformación. La voluntad lo lleva a uno a hacer esas renuncias de las que venimos hablando, controlar esas inclinaciones. Pero ahora entender la propia voluntad en términos del amor es distinto, porque entonces esta consagración nos lleva a reflexionar de que nosotros decidimos controlarlos, vivir la espiritualidad, vivir a Dios, porque sabemos que ahí se encuentra el amor más profundo, el amor que solo y únicamente aparece cuando dejamos que Dios se manifieste en nuestra vida, cuando nos sumergimos en la vida de Jesús, nos vamos profundamente con su muerte y nos levantamos con su resurrección. Todo eso es una experiencia del amor. Nos dice San Luis María Griñón de Montfort casi al final de este día número 15 que la Virgen María es ese modelo de cómo experimentar el amor y en esencia pues esta consagración es sobre eso, sobre permitirnos cada uno de nosotros experimentar el amor por el Señor Jesucristo. No hay que dejarse robar la paz, hay que llegar a María como un remanso de paz. La Virgen María es un ejemplo humano para todos nosotros de qué es lo que pasa cuando el amor y la propia voluntad se mezclan y se crea una espiritualidad perfecta. Porque la Virgen
como lo termina de decir San Luis María Griñón de Montfort, tuvo la capacidad de poner en orden la naturaleza, tuvo la capacidad de controlar todas esas operaciones internas. Este día nos habla de operaciones, cosas que se mueven, no cosas que hacemos. Supo controlar el miedo, el temor, supo abandonarse en la vida de Jesús, supo entregarse a Él con el amor y con la paz. Nos dice también que la Virgen María es un ejemplo de dulzura y de docilidad, que la Virgen María entendió esa acción de Dios que era muy fuerte, pero la entendió con mucho amor y sobre todo con mucha misericordia. Nos dice también esa consagración que si no entendemos las operaciones naturales, estas inclinaciones que tenemos con el cuerpo y entendemos que nos abandonamos, va a ser muy difícil que entendamos esas operaciones sobrenaturales o supranaturales. Es decir, si uno no entiende el amor en este plano, créame que es muy difícil entender el amor en el plano de Dios, de entender que Dios vino y se sacrificó. Si uno no entiende la experiencia de la vida, uno no entiende la experiencia de la cruz. Incluso Jesús, en su propio camino de fe, nos lo mostró muy claramente. Vida, cruz, resurrección. Las tres, nunca por partes, sino que Dios se reveló enteramente y siempre fue Dios, verdadero hombre, fue trinitario en toda esa experiencia. ¿Por qué? Porque Jesús nos quería mostrar que si no entendíamos la humanidad, no íbamos a entender la divinidad. Y termina este día de consagración diciendo que si uno se logra vaciar de uno mismo y uno se llena de Dios, logra la perfección. Entonces, para llegar a la perfección, se los decía en el día 14, uno se tiene que llenar de amor y de comunidad, pero que si uno no entiende ese llenarse de Dios como parte del proceso comunitario, entonces no vamos a entender la perfección. La perfección de la que habla esta consagración es la salvación, es la perfección espiritual, es entender que Dios provee todo, absolutamente todo, y que parte de conocernos a nosotros mismos es reconocer la presencia de Dios. Es como que uno se mira en un espejo y no se distingue una criatura de Dios. Así que espero que este día número 15, donde empezamos a reflexionar por primera vez en toda la consagración sobre el tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen María que escribió San Luis María Griñón de Montfort, les ayude a entender que uno se tiene que amar mucho, porque solamente cuando uno se ama, uno es capaz de controlar su propia voluntad. Dios los amó más y Él nos amó primero. Ahora, voluntariamente, con nuestra propia voluntad, tenemos que llegar a Él. Hagamos una oración para concluir este día número 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de acercarnos a ti. Danos la gracia de amar nuestra vida y de poder controlar nuestra propia naturaleza. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Como tarea para este día número 15, yo quiero que ustedes piensen, y lo vamos a tener en la mente para esa reflexión del día 16, qué es para usted la perfección y cómo la perfección le puede ayudar a encontrar el amor propio. Acuérdense lo que hemos hablado de lo que es la perfección, un abandono a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga, les doy la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, que Dios los bendiga y bueno, que Dios los llene y los colme de bendiciones. Chao, chao.